Tenemos aquí a un siervo de Dios llamado Eliseo. Pero no puedo comenzar a hablar de Eliseo sin antes decirle quién era Elías. Amén. Elías fue un tremendo profeta de Dios. Elías era un hombre ungido de Dios. Era un hombre que tenía una palabra tremenda. Era un hombre que a la voz del profeta Elías separaba la lluvia, hermano, por 3 años. Y solo a través de su palabra la lluvia volvía a caer. Era un hombre que cuando oraba podía hacer descender del cielo fuego para consumir holocaustos. Era un hombre tremendo, hermano. Era un hombre que Dios estaba tratando con él constantemente, que la presencia de Dios estaba. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre que hizo tremendos milagros. Y tenía un siervo llamado Eliseo. Y Eliseo, donde quiera que Elías iba, lo seguía. Eliseo quería tener lo que este gran siervo de Dios poseía. Cuando Elías iba a Betel, allí quería estar con él. Dice un dicho por ahí que a quien buen árbol se arrima, buena sombra Amén. le cobija. Amén. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y Eliseo iba tras aquel hombre de Dios. Lo había elegido. Tal vez en ese tiempo, como dice la Escritura, había escuela de profetas. Pero no fue de un miembro de esa escuela el cual debía suceder a Elías, sino que él fue al campo, hermano, y encontró allí a un hombre arando la tierra con yuntas de bueyes. No lo encontró ocioso, sino que lo encontró trabajando. Y Dios le indicó que ese era, y sobre él arrojó su manto. Y desde ese día él entendió que Dios lo estaba llamando para un propósito tremendo. Amén. Amén. ¿A cuánto Dios nos ha llamado con un propósito? Amén. Santo es el Señor. Dios no nos llama al azar, sino que Dios, cuando pone su mirada en nosotros, es porque tiene un propósito. Amén. Es así como Eliseo siguió a Elías a sol y a sombra. No te dejaré, le decía. Elías iba a Betel, a Jericó, a Gilgal, y le decía, quédate aquí. Y él decía, vive tu alma, que no te dejaré. ¿Me estás entendiendo? Amén. Yo cuando leo estos pasajes me recuerdo de Jacob cuando abrazó al ángel y le dijo, no te suelto hasta que tú me bendigas. Amén. Fue entonces así como que Elías le dice en un momento determinado, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Me estás siguiendo acá, allá y donde quiera que yo voy? Tú me sigues. Y él le dijo, yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Cosa difícil has pedido, pero si me vienes cuando fuese arrebatado, será eso. Y fue así que sucedió, hermano. Y el manto profético, el manto, la unción de Dios cayó, hermano, sobre Eliseo. Gloria a Dios. Y habían hijos de los profetas. Cuando el término habla de hijos de los profetas, eran discípulos de los profetas, que estaban ahí observando y vieron este acontecimiento. Vieron como Dios, hermano, respaldó a Eliseo. Y cuando él tira el manto, hermano, y se abren las aguas del Jordán y él puede pasar como en tierra seca. Ve los milagros que Dios estaba haciendo, hermano, en Eliseo. La doble porción del espíritu que había en Elías fue sobre Eliseo y comenzó a hacer milagros tremendos. Sanó a un leproso general de ejército llamado Naamán.
hizo un milagro ahí en una tsunamita, hizo varios milagros portentosos, y por esta causa los hijos de los profetas, los discípulos de los profetas comenzaron a seguir a este varón de Dios. ¿Está siguiendo, hermano? Amén. Entonces, allí en Gilgal había un colegio de profetas, algo así como un seminario teológico. Donde quiera que Eliseo estuviese, allí llegaban los hijos de los profetas, discípulos que comenzaron ellos a seguir a Eliseo porque querían escuchar la palabra de Dios, querían ser ministrados, querían ser aconsejados, querían recibir lo que Eliseo tenía. ¿Está entendiendo? Amén. Llegó el momento en que el lugar se hizo estrecho. Qué gozo, hermanos, saber cuando la congregación crece. Amén. Qué alegría es hoy día ver este número que están aquí escuchando la palabra de Dios. Quiero decirte que ese lugar se llenó. Era tal la unción que había en Eliseo que todos querían recibir una palabra, un consejo, una administración. Santo su nombre. Entonces todos querían estar ahí, todos querían escucharlo, todos querían abrazarlo, pero llegó el momento en que el lugar se hizo chico. Yo me imagino al leer esta palabra lo que sucedió con Jesús, hermano, cuando estaba en la casa de Pedro y no cabía ni una aguja. Cuando llenaron la casa y no podían entrar un paralítico y tuvieron que romper el techo, hermanos, para llevarlo a las plantas de Jesús. Algo así tiene que haber sucedido. Esta escuela, comunidad dirigida por el profeta Eliseo, comienza a experimentar un crecimiento explosivo. El lugar donde habitaban se hace estrecho. ¿Está entendiendo? Amén. Y es muy probable que todos los discípulos querían estar con su maestro, con Eliseo. Y dijeron: el lugar que estamos contigo ya es muy estrecho. Los discípulos de Eliseo eran pobres, eran gente humilde, hermano. ¿Me está entendiendo? Amén. Eran de escasos recursos. Pero esto no fue un limitante para el ministerio profético, sino que ellos, en su pobreza, no pensaron, hermano, en un lugar de piedras labradas, sino que pensaron en una amplia, pero modesta cabaña de madera. Y para esto se consiguieron herramientas, pidieron prestadas hachas. Quiero decirte que en aquel tiempo no cualquiera tenía hierro en sus manos. Era costoso. Por eso tuvieron que conseguir y elaboraron un proyecto: hacer un lugar más amplio, tener un lugar más cómodo para estar allí con el profeta y ser ministrados por él. Entonces elaboraron un proyecto, y lo más hermoso de este proyecto es que todos iban a trabajar. Amén. Todos. Tomemos cada uno una vida. Ese era el proyecto. El trabajo en equipo es importante, hermano. Amén. Los líderes no podemos trabajar solos. Así Amén. es, Señor. Si queremos construir la obra del Señor, necesitamos de todos y cada uno de los que estamos aquí. Dijo un escritor que un líder no se impone a la fuerza, más bien inspira a su equipo. Así es. Un líder tiene en cuenta que no trabaja solo, que sus beneficios no son individuales, sino que son grupales, Así es, Señor. que es necesario tener amor, paciencia, tolerancia, porque el trabajo en equipo es esencial y sus resultados serán mayores. ¿Está entendiendo? Amén. Estaban en eso, elaboraron el proyecto, dijeron: vamos a hacer esto, vamos a ir al bosque, vamos a ir al río, y ahí en el bosque vamos a cortar los maderos
necesarios. Cuando llegamos anoche a este lugar y vi estos tremendos maderos, me imaginé que algo así, hermano, ellos estaban pensando hacer. Con sus herramientas en las manos comenzaron a cortar árboles. Y sucedió que a un discípulo, mientras estaba trabajando en esto, se le aflojó el hierro, hermano, del mango del hacha y voló lejos y cayó ahí en lo profundo del río. Este hombre expresó: ah, Señor mío, era prestada. Póngase en las sandalias, hermano, de este trabajador. Póngase por un momento en el lugar de este discípulo pobre, de escasos recursos, pero que tenía ganas de trabajar y en medio de ese trabajo perdió aquello que era necesario para el trabajo. Santo es su nombre. El proyecto era: hagamos un lugar en que habitemos. Amén. Amén. Así era lo que ellos habían pensado. ¿A cuánto le ha pasado? Al igual que este discípulo, que cuando se consiguieron algo, que cuando tuvieron algo prestado se les perdió, se les malogró, se maltrató, lo deterioraron y dijeron: ¿qué voy a hacer en este momento para recuperarlo? Amén. Amén. Quiero decirte, hermano, que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, Amén. es prestado. Así es. Así es. Así es. Tu familia es prestada, Así es. nuestros hijos son prestados, tu esposa es prestada, Amén. tus bienes, hermano, que hoy día posees son prestados. Amén. Y somos responsables de cuidar, de mantener aquello que el Señor nos ha entregado. Amén. Tu ministerio es prestado, tus dones son prestados, todo lo que tenemos, los sueños que Dios nos ha dado son prestados. El proyecto de vida que tal vez tú tienes en tu mente también es prestado. Amén. ¿Están siguiendo? Sí, Señor. Somos responsables de lo que Dios nos ha prestado. Y no solamente creer ahí en Mateo la parábola de los talentos, que a uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. Al que le había dado 5, dice que trabajó y cuando llegó el Señor le dijo: tú me diste 5, aquí hay 5 más. Amén. Y el Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. 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 Después llegó el que tenía 2 y después llegó el que tenía 1, que lo escondió, que no lo trabajó. Y el Señor le dijo: siervo malo. Lo reprendió. Amén. Amén. Quiero decirte que al perder el hacha, este discípulo perdió la oportunidad de seguir trabajando. Recién ahí valoró lo que tenía. A veces, hermano, nos sucede a nosotros igual, que valoramos las cosas cuando ya las hemos perdido, que no consideramos el valor de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos hasta el momento en que se extravió, hasta el momento en que se perdió. Santo es su nombre. Amén. 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 Y hay ciertas consecuencias que resultan de una pérdida. Este discípulo quedó incapacitado de ejercer su trabajo. Quedó inhabilitado de cumplir su propósito. Al perder el hacha, perdió el poder que tenía en sus manos. ¿Me están entendiendo? Amén. Perdió el poder que tenía en sus manos. Quedó paralizado. Tuvo que darse un tiempo en ese momento y acudir a quien él creyó que podía ayudarlo. Y dijo: ah, Señor mío, era prestado. Quiero decirte que en nuestra vida espiritual Dios nos ha entregado herramientas espirituales a cada uno de nosotros para que trabajemos
creemos en su obra. Amén. Pero al pasar el tiempo, muchas de esas herramientas espirituales se han oxidado. Así es, Señor. Algunas se han perdido. Algunas dejaron de cumplir su propósito. Pero en esta mañana el Señor nos ha traído hasta aquí para reconocer que solamente Dios puede hacer que eso que se perdió vuelva nuevamente a nuestras manos, a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Él es el más capacitado para encontrar lo que se perdió. Jesús habló y puso muchos ejemplos de aquellas cosas que se perdieron. En cierta ocasión Jesús habló de una mujer que tenía unas monedas, eran valiosas para ella, eran parte de su don, y cuando ella se iba a casar, las casas de aquel entonces no tenían ventanas, hermano, escasamente tenían una puerta, eran de tierra y piedra, no había mucha luz que entrar, y se le perdió una de sus monedas. Y dice que trajo una lámpara, comenzó a barrer la casa hasta que la encontró, y fue la mujer más feliz por haber encontrado aquello que había perdido. Amén. Hermanos queridos, Dios quiere que recuperemos las cosas que hemos perdido. Amén. Tal vez has perdido la pasión de ganar almas para Cristo. Tal vez has perdido la pasión de comunicar el mensaje a otros. Tal vez has perdido la pasión de servir al Señor con alegría. Tal vez, como la iglesia de Éfeso, has perdido el primer amor. Alabado sea su nombre. Amén. Solo tú sabes qué es lo que el Señor te ha dado. Y solo tú sabes lo que has perdido. Amén. Tal vez has perdido el buen hábito de leer las Escrituras. Tal vez has perdido el buen hábito de congregarte. Tal vez has perdido el hábito de la oración, la comunión que tenías con Cristo. Déjame decirte que esto le ocurrió también al rey David. Un día, cuando los reyes debían ir a las batallas con su pueblo, con su gente, con sus soldados, dice la palabra de Dios que el rey David se quedó en casa. Dice un dicho por ahí que el ocio es taller del diablo. Así es, Señor. ¿Cuántos lo han escuchado? Amén. Que el ocio es la madre de todos los vicios. Amén. Y el rey, que tenía que estar con su gente en la batalla, se quedó en su casa, subió a la terraza y desde allí vio a una mujer que estaba bañándose. La mandó a buscar, se acostó con ella, pensó que nadie sabía de este asunto. Pasaron algunos días y la mujer le manda un mensaje y le dice que estaba encima. Inmediatamente después de esto, él manda a buscar al marido de esta mujer llamado el general, ¿cómo es que se llama? Urias. El general Urias. Amén. Lo manda a buscar y le dice, le pide informe acerca de la guerra, que eran solamente un pretexto, porque cuando termina de darle los informes le dice: anda a tu casa, quédate con tu mujer, descansa, disfruta. Y este hombre, que valoraba a su ejército y a sus compañeros que estaban en batalla, se quedó en la puerta de la casa del rey David. No fue. A la mañana siguiente, este hombre, hermano, permanecía allí, y el rey David, como no resultó su plan, lo invitó a beber, lo embriagó para que poder despacharlo a su casa, para que él estuviese con su mujer, creando un plan de ocultar lo que había sucedido. Pero
Este hombre se quedó ahí, el general. Amén. Como no resultó ninguno de esos, le manda una nota con el mismo general a Joab para que lo pusiese al frente de la batalla como carne de cañón y fuese muerto. Ese plan sí le resultó. Murió el general, pero después Dios mandó a Natán a la casa del rey y descubrió el pecado que este rey había tenido. David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hermano, cuando fue descubierto, sintió en su corazón algo tremendo que le robó el gozo que él tenía de la salvación. De ahí escribió el salmo más triste, el salmo más tal vez sentido de tristeza que él había escrito. Vemos a David escribiendo muchos salmos que decían el gozo del Señor, mi fortaleza es. En el gozo del Señor, la presencia de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Escribía salmos hermosos, pero de ahí nace el Salmo 51, el que acababan de leer ustedes, que decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, lávame más y más de mi maldad, crea en mí un espíritu recto. Se arrepiente, hermano, el rey David de haber pecado, porque a consecuencia de esto había perdido el gozo de la salvación, había perdido la comunión con Dios. Bendito sea su nombre. El pecado muchas veces hace que perdamos las bendiciones de Dios. Santo es el Señor. No tenemos la habilidad para seguir trabajando. Debemos tomarnos un tiempo, hermano, cuando hemos perdido algo, y hacer lo que David hizo. Se humilló hasta lo sumo, se humilló. Y déjame decirte que la palabra de Dios dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desecha. Al soberbio Dios lo mira de lejos, pero al humilde Dios le da gracia. Y en esta mañana, si nos humillamos delante de Dios y le decimos: Señor, mira, esto he perdido, quiero recuperarlo, con seguridad que en esta mañana tú lo tendrás en tu mano nuevamente. Amén. Alabado sea el Señor. Recuerdo una vez, hermano, que estaba trabajando en forma independiente, estaba vendiendo artículos eléctricos y había acabado de ir a impuestos internos y había quebrado un talonario de facturas y lo andaba trayendo en un bolso. Fui a visitar un cliente y mientras hablaba con el cliente había dejado mi bolso en el furgón que tenía, y alguien me abrió el furgón y se llevó el bolso y el talonario que allí había de impuestos internos de facturas recién timbradas. ¡Ah, Señor mío, qué voy a hacer! Llegué a la casa, hermano, tremendamente deprimido, pero allí estaba mi esposa, la sierva del Señor. Amén. Y me dijo: bonito, ¿te acuerdas? Y oramos al Señor. Le presentamos esa petición. No pasó media hora. Sonó el teléfono, hablo con Jaime Olivares, me dijo: sí, encontramos un talonario de facturas. Gloria a Dios. Imagínense cómo estaba ahí. Alegre. Y Dios quiere vernos contentos, alegres. Amén. Dios quiere vernos felices, hermano. Amén. Pero está en nosotros el reconocer en primer lugar que algo hemos perdido, que algo extraviamos en el camino, Amén. que algo se deterioró, que tal vez esa relación especial que tenías con Dios hoy día ya no la tienes. Esa fuerza, hermano, que tenías tú para comunicar el mensaje a otro, esa pasión por servir a Cristo, esos deseos tremendos, hermano, de compartir el mensaje, de servir al Señor,
esos talentos que fluían, que eran de bendición y edificación para la iglesia, pero que por alguna razón se descuidaron, se perdieron. En esta mañana, hermano, hay un milagro de recuperación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Solo tú sabes lo que has perdido. Y este sí que fue un milagro. El milagro de Naamán en Sirio fue tremendo. El de la tsunamita también fue tremendo. Los que siguieron también fueron grandes. Pero aquí tenemos algo que pareciese insignificante, hermano, pero que tiene una tremenda enseñanza para nuestras vidas. Aquello que hemos perdido, aquello que se escapó de nuestras manos, existe hoy la oportunidad si nosotros acudimos al Señor de los cielos y le pedimos: Señor, yo antes era así, yo antes sentía tu presencia todos los días, yo antes ponía las manos sobre los enfermos y milagros eran hechos. Por alguna razón, por descuido personal, por descuidar la comunión con Dios, algo se perdió, algo se extravió. Pero en esta mañana el Señor nos está diciendo que si nosotros le pedimos a Él nos dará nuevamente aquello que un día tuvimos. ¿Cuántos se alegran por esto? Santo es el Señor. Así que el milagro de la recuperación del hierro del hacha no fue insignificante. Fue un milagro tan grande, hermano, como la limpieza que se obró en el general sirio Naamán, venciendo toda fuerza física y de gravedad. El siervo de Dios tomó un palo, lo cortó, lo tiró a las aguas ahí del río Jordán y el hierro comenzó a flotar. Dios hace tremendos milagros, hermano. Amén. Pero también quiere que tú seas parte de ese milagro. Porque le dijo al discípulo: extiende tu mano y tómalo. Esa es una actitud de fe. Yo te pido en esta mañana que tú te levantes de tu comodidad, comiences a orar al Señor y a visualizar aquello que tú perdiste. Amén. Ponte en pie en esta mañana. Señor amado, Padre de los cielos, mira, Señor, en nuestro caminar cristiano, tú nos has equipado, tú nos has dotado de herramientas espirituales